Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, muy bien, yo voy a presentar ante usted. Primero me disculpo por no poder estar en la conferencia. Voy a hacer una charla sobre una experiencia que he tenido en torno a la historia de Bogotá, por una parte desde el punto de vista disciplinar y por otra parte desde el punto de vista pedagógico. Bien, hace unos años, hacia el año 2006, les decía que es una experiencia que vengo pensando desde el año 2006-2007, cuando en el Colegio Florentino González pudimos determinar con un grupo de docentes de ciencias sociales que hay un gran desconocimiento de la historia de la ciudad. Si la historia está relegada, ni qué hablar de la historia de la ciudad. Hay un desconocimiento absoluto de la historia de la ciudad. No solo de los niños, de todo el mundo. Mire, hacia el año 92 en Barcelona se organiza el Congreso Internacional de Ciudad Educadora y hacían unas reflexiones interesantes, ¿no? Un taxista en Buenos Aires te puede dar algunos hitos y te puede hablar de algunos sitios importantes de la ciudad. En Barcelona cualquier persona te puede hablar de la historia de la ciudad y lo hace con propiedad. Aquí no, en Bogotá no conocemos la historia de la ciudad y mucho menos los niños. Es absolutamente grave la ignorancia que hay en torno a la historia de nuestra ciudad. Y eso es muy grave, máxime teniendo en cuenta que tanto en los lineamientos como en el PEI de mi institución, como en el currículo de muchas instituciones, se habla, se aboga por ciudadanos críticos, ciudadanos capaces de tener pertenencia, de tener identidad con su país y con su ciudad. Pudimos también determinar que los niños de nuestro colegio no conocen la ciudad. Es increíble, pero cuando hemos ido al centro histórico de la ciudad, es la primera vez que los niños van a un museo, es la primera vez que van al Chorro de Quevedo, es la primera vez que van al claustro de San Agustín, a la iglesia de San Agustín. No conocen la ciudad. Pudimos también determinar que nuestros estudiantes triangulan, tienen una percepción totalmente fragmentada de la ciudad. Hay muchas ciudades, Juan Carlos Pérgoles habla mucho sobre esta parte, la fragmentación de la ciudad. Somos muchas ciudades en una, y realmente el niño conoce un espacio supremamente reducido. De su casa triangula al colegio, al parque, a la casa, al colegio, al parque, es una triangulación máxima. Hay niños que no conocían ningún otro sitio de la ciudad. Entonces nos propusimos con un grupo de docentes abordar esta problemática y generar algún tipo de estrategia. Siguiente, por favor. La tengo yo, muchísimas gracias. Siguiente. Entonces podemos ver un problema pedagógico que existe. El currículo del colegio enfatiza en la formación de ciudadanos críticos, capaces de hacer ciudadanía, pero entonces no cuenta con la historia. Mire, sin embargo, para eso no se tiene en cuenta el pasado de la ciudad, prestando la importancia a la historia urbana. Como consecuencia de lo anterior, en el colegio no existen estrategias específicas para el desarrollo del pensamiento histórico, como la ciudad. La ciudad no se piensa. Los umbrales son muy rígidos entre la escuela y la ciudad. Nos da pavor salir a la ciudad y a la ciudad le da pavor ingresar a la escuela. Son espacios realmente herméticos que nosotros nos propusimos romper desde aquí. Bien, siguiente. Entonces nos generamos digamos, la tarea de generar propuestas con determinados objetivos. El primer objetivo que nos planteamos es diseñar y aplicar estrategias que propendan por la construcción del pensamiento histórico y crítico en torno a Bogotá. ¿Cómo lo hicimos? Dijimos, bueno, pues toca conocer la ciudad. Entonces, lo primero que podríamos plantearnos es salir a conocer la ciudad. Vámonos a recorrer la ciudad. Entonces, nosotros hicimos estas estrategias, recorridos históricos por el territorio. ¿Qué importancia tienen los recorridos históricos por el territorio? Bueno, muchos profesores abandonaron la idea. Abandonaron la idea porque el recorrido histórico por el territorio suponía una cantidad de trabas administrativas, una cantidad de planes, una cantidad de miedos también en torno a salir a la ciudad. Pues realmente que ellos solos, siguiendo el proyecto,
pero yo continué con el proyecto y he sabido superar algunas dificultades. El plan de contingencia, que los papitos no dan el permiso, que tocar los buses, que el consejo académico, una cantidad de problemas que he tenido que afrontar y que realmente han sido difíciles, pero los he logrado superar gracias a que estoy absolutamente convencido de la necesidad de que conozcamos la historia de la ciudad. Pues bien, esa fue la primera estrategia, y la segunda estrategia es un trabajo pedagógico en torno al libro Historia de Santa Fe y Bogotá, que tiene que ver con una cartilla, unas conferencias didácticas, tertulias, santafereñas, entrevistas con los abuelos que les comento después. Voy a comentarles entonces primero los recorridos históricos. Miren, cuando me di cuenta que realmente no se tiene ni idea en la escuela de la historia de la ciudad y que se enseñan aspectos muy tangenciales de la historia de Bogotá, podríamos enumerarlos entre 3 o 4. De la historia de ciudad, por allá en primaria, le enseñan algo, muy mal enseñado, entre otras cosas que no lo sabemos enseñar, sobre la fundación de Bogotá. Entonces, Gonzalo Jiménez de Quesada, las Chozas, y todavía se sigue repitiendo el cuento de que la ciudad fue fundada ese agosto de 1538, cuando eso ya está más que revaluado historiográficamente. No fue en esa fecha, fue posterior, fue el 27 de abril del 39. Pero nosotros seguimos pensando y enseñando. Ese es un hito. De pronto le hablan a uno del 20 de julio de 1810 y se habla en torno a eso. Es posible que de pronto le hablen sobre algunos asesinatos importantes, Rafael Uribe en 1914, Jorge Eliezer Gaitán en Bogotazo, y algunos profesores más atrevidos alcanzan a hablar sobre el Palacio de Justicia, y no más. Y eso es la historia de Bogotá. Entonces es supremamente reducido. Con los recorridos históricos, nosotros empezamos a incentivar a los estudiantes y seguimos la siguiente metodología que voy a anunciar a continuación. Lo primero que yo hago para sensibilizar a los estudiantes ante el amor y el estudio de la historia de Bogotá, por lo general es presentar algunos videos de carácter histórico, algunos originales, otros que son representaciones del pasado de la ciudad. Hay un video que se lo recomiendo, que se llama Un recorrido histórico por Bogotá a comienzos del siglo XX. Es un documental que es una ilustración animada en torno a la ciudad hace un siglo, hacia 1900, 1910. Es un documental bien interesante, un poco romántico de la ciudad, un poco embellecedor de la ciudad que era al principio del siglo XX, porque la ciudad no era tan hermosa. Yo pienso que si Bogotá tuvo problemas fue a principios del siglo XX, si fue una ciudad desasiada y con problemas gravísimos de higiene, fue a principios del siglo XX. No en vano la gripa del 18 acabó con una gran cantidad de población en Bogotá. No en vano el problema del agua, lo dice el profesor Juan Camilo Rodríguez en uno de sus libros, 3 tomos que le recomiendo, Historia del agua en Bogotá, de Villegas Editores. Es muy interesante porque la ciudad era muy sucia. Este video pues muestra la ciudad hermosa, evocadora, el tranvía, las campanitas, pero es en todo caso un referente que incentiva a los niños para el estudio de la historia de la ciudad. Después del video se proponen temas de la ciudad, entonces temas respectivos a la ciudad. Entonces se trabaja por temáticas. Yo les digo a los chicos, vamos a trabajar unas temáticas de ciudad. ¿Quién quiere trabajar, por ejemplo, transporte público? Entonces, ay, profe, mire, yo quiero trabajar transporte público, me interesa ver el Transmilenio, compararlo con el tranvía, cómo era antes de que existiera el tranvía, cómo era el problema de los coches, cuándo llegaron los taxis, cuándo los buses, cuándo el trolley, cómo esa cosa que dicen que el tranvía se acabó el 9 de abril de 1900. También es otro mito histórico, falso, no se acabó el 9 de abril de 48, eso es otro cuento. Pero entonces empezamos a incentivar a los estudiantes en torno a problemáticas de la ciudad. Y los chicos escogen temas que a uno ni se le ocurren. Entonces escogen temas de la vida cotidiana, escogen temas de imaginarios, por ejemplo. Algunos, el imaginario de la muerte en la colonia. Temas que a uno lo emocionan y que los chicos empiezan a trabajar. Y todo a partir de ese video. Y todo a través de decirle, mira, hay esto, podemos. Entonces, ellos proponen los temas y yo les doy alguna bibliografía sugerida para abordar esos temas.
Hay algunas bibliografías en torno a la ciudad que conozco, específicamente en algunos temas, y puedo decirle a los estudiantes, mira, puedes ir acá, puedes ir allá, y ellos comienzan a hacer eso. Luego de eso, los chicos preparan una exposición para enseñarle a sus compañeros afuera. Entonces comienzan a trabajar y les enseñan a sus compañeros afuera. Por ejemplo, tengo que decir primero que abordamos primero la localidad. Los recorridos se hacen primero en la localidad y posteriormente en el centro histórico y en otras localidades. Pues cuando abordamos los temas de localidad fue muy interesante porque el problema de la plaza del mercado del 20 de julio fue hermosísimo. Meternos con los chicos a comer morcillas y a comer chicharrón y a comer frutas y a preguntarle a las verduleras y a reconstruir la historia de la plaza a través de la versión oral de la señora que vende caminos, de la manzamachos, y todo ese tipo de cosas. Pues interesante porque los chicos empezaron a ver un poco de historias que tiene su localidad. Los chicos empezaron a mirar que la localidad de San Cristóbal también es la historia de la teja y el ladrillo, que los chircales y que los grandes buitrones de las primeras empresas que se hicieron de ladrillos y de tejas fueron muy importantes. Cuando recorremos Allende al río Fucha, hablamos de la historia del nombre de San Cristóbal, de cómo se apareció en una piedra y todo ese cuento que aparece cuando un niño cantaba. Se habla sobre los molinos antiguos que llevaban el trigo a Santa Fe. Y los niños empiezan a ver eso y surgen problemas como el siguiente. Me decían los niños, profe, yo puedo en mi investigación hacer un problema de cómo se autoconstruyó mi casa. Eso me llevó a pensar en muchas cosas. Procesos de autoconstrucción, los chicos. Imaginen que los chicos hacen entrevistas a los papitos y a los abuelos de la casa en la cual viven. Entonces el proceso es muy similar de todas las casas de San Cristóbal. Un campesino que viene de la violencia, que llega donde un tío, que paga no sé cuánto el arriendo, que está en la pieza, que finalmente puede conseguir para un lote, que posteriormente echa el primer piso, luego viene la echada de la plancha, hacen un asado del día de la echada de la plancha, vienen los primos todos a ayudar al cemento, luego que la familia dueña se va para el segundo piso, arrienda para el primero para una cantina, etcétera, etcétera. Todo este tipo de historias hermosas hemos reconstruido a partir de los recorridos históricos. Y son historias hermosas que estoy sistematizando en este momento. Por eso no me voy a detener mucho en esta parte de la crónica, porque ahora desde la maestría estamos planeando un proyecto de investigación de reconstrucción de la memoria barrial a través de la crónica. Y las crónicas van a ser escritas por los chicos. Debe ser así. Ojalá que algún día pueda hablarles con propiedad de este tipo. Pues bien, entonces los chicos salen con nosotros, van a los recorridos y luego de hacer el recorrido local vamos al recorrido por el centro, el mal llamado centro histórico de la ciudad, ¿sí? Entonces recorremos museos, cementerios, capillas, claustros, criptas, bibliotecas, vamos a las plazoletas, a los monumentos, vemos la historia de bronce, vemos también la importancia de la ciudad. Nos interesa que el chico en esos recorridos históricos lea la ciudad desde lo sensible, lea la ciudad desde los olores, desde los colores. Y hay un texto hermoso de Armando Silva en torno a la Universidad Nacional, en torno a los imaginarios de ciudad. Y es que los imaginarios de ciudad es a qué me huele la ciudad, a qué me sabe la ciudad, a qué me suena la ciudad. Ese tipo de cosas son muy importantes para que el chico se incentive por la investigación no solamente de aspectos económicos, políticos y militares. Es que la historia también está hecha del día a día, de lo cotidiano, etc. Bien, posteriormente los chicos llegan a su colegio y hacen una socialización de lo que han vivido durante esos recorridos y la hacen a través de maquetas, hacen álbumes históricos de la ciudad. Hay unos álbumes interesantísimos de los chicos que cogen la ciudad desde las iconografías, desde los grabados de la colonia y posteriormente desde la fotografía. La primera fotografía en Bogotá se tomó hacia 1842 y comienza a registrarse la historia, la memoria de la ciudad a partir de la fuente iconográfica, y los chicos hacen ese tipo de trabajos que pueden compartir con sus compañeros.
Realmente es muy hermoso ver cómo los chicos se enamoran de problemas de la ciudad, cómo pueden darle un sentido al presente, pero sin ese presentismo vacío, sino con un presentismo con un asidero histórico. Yo como docente, desde lo disciplinar, que hablaba el profesor, me parece muy interesante su propuesta, desde lo disciplinar, ¿cómo puedo aportar a la historia? Y me di cuenta que me estaba quedando corto frente a los estudiantes, que los estudiantes me llegaban a determinados sitios, por ejemplo, al barrio Villa Javier, de la localidad de San Cristóbal, un barrio fundado en 1913 por el padre jesuita José María Campoamor, con un concepto interesante sobre el ahorro de los obreros, jesuita, claro, junto con eso la casa, o sea, de ahorros, pero con una propuesta interesante para la vivienda de los obreros. Yo me quedaba corto, los chicos sabían más que yo, los chicos habían accedido a documentación de la cual yo no tenía ni idea, ¿sí? Es decir, los chicos empezaron a hacerme ver que yo como docente también tengo que formarme desde el punto de vista disciplinar. Y eso me llevó a mí a meterme en la investigación histórica, sin ser historiador. Yo no soy historiador. Pero me llevó a buscar de dónde beber, de qué fuentes beber. Y empecé a rodearme de gente que me conectaba con otra gente y que me enseñaban a investigar y a hacer historia. Pues bien, me dediqué a escribir un libro de historia de Bogotá que pudiera servir tanto para que yo me formara desde el punto de vista disciplinar, para tener cierta autoridad cuando hablo de historia de Bogotá. Tener autoridad, porque cuando yo no conozco de qué estoy enseñando, qué es lo que voy a enseñar, me queda más difícil. Realmente cuando ahora veo que conozco algunos temas más profundamente de la historia de Bogotá, pues digo, me da más elementos. No quiere decir que pues todo lo que tengamos que enseñar tengamos que hacer profundas investigaciones, no quiere decir eso tampoco. Pero sí tengo que decir que el conocer un poco más aspectos de la historia de Bogotá me ha servido muchísimo para mejorar como docente. Pues bien, me puse a ver muchos temas y decidí escribir un libro que se llama Historias de Santa Fe y Bogotá. Este libro, pensé yo, lo que decían esta mañana, la parte semántica, ¿no? ¿Cómo presenta usted algo que sea interesante para un público genérico, para un público que no es especialista en historia? Entonces pensé en un libro que tuviera una narrativa agradable, atrayente, un libro que no tuviera esa densidad semántica para historiadores que realmente son especializados, pero que no se pueden entender en la escuela. Pues bien, escribí un libro de historias bogotanas, no es un libro que reúna la totalidad de la historia de Bogotá. Es que no lo hay. Miren, el intento más grande que se ha hecho en esta ciudad por hacer un libro que reúne la totalidad de la historia de Bogotá se llama Historia de Bogotá 1988, Fundación Misión Colombia. Es un libro, pues, son 12 tomos sobre la historia de la ciudad. Es muy interesante y tiene muchos aspectos de la historia de la ciudad, la cultura, la educación, el arte, el transporte, pero no es toda la historia de la ciudad. Ese libro no contiene toda la historia de la ciudad. Es que la historia de la autoconstrucción del señor fulanito de tal que hace un niño también es historia de la ciudad, no es solamente la que dice ese libro. Pues bien, decidí hacer un libro de 4 capítulos, un libro que se llama Historias de Bogotá, que toma aspectos que parecerían triviales. Yo los llamo de una manera irónica mis trivialidades fundamentales. Son trivialidades fundamentales. En este libro hablo sobre algo que parecería ridículo: el consumo de la chicha en la ciudad. ¿Y eso en qué importa? Diría algunos. Pues yo hago una historia en este libro del consumo de la chicha en la ciudad y muestro su relación con la cotidianidad en la ciudad. Desde la fundación de la ciudad, incluso desde antes, porque los indígenas tenían desde antes, hasta la ley 34 de 1948, incluso un poco después en el barrio La Perseverancia. Entonces se hace esa parte. Otra parte que surgió de las ideas de los niños, los imaginarios de la muerte en la colonia. También me interesa esa parte y está en el libro. También la historia del tranvía, en la ciudad. Y por último, la historia de estos personajes locos.
Margarita Villaquirá Aya hizo historia en esta ciudad. Margarita Villaquirá Aya fue una de las personas más importantes que tuvo la ciudad en el siglo XX, la famosa loca Margarita. El bobo del tranvía. ¿Y cómo relaciono yo al bobo del tranvía con la historia de la ciudad? A la loca Margarita con la historia de la ciudad, al doctor de Goyeneche con la historia de la ciudad, al conde de Cuchicute. Aquí en el libro hablo del conde de Cuchicute, un loco, un demente que hubo en la ciudad, nacido por allá en Saquín, entre otras cosas. La tesis de maestría del doctor Juan Camilo Rodríguez, que presidió, es precisamente sobre eso. La tesis de maestría que hizo la Universidad Nacional se llama El conde de Cuchicute y el fin de la sociedad señorial. Un libro muy interesante. Viene a ser como tío, abuelo del doctor Rodríguez. Él hace ese rescate de los locos bogotanos, de ese loco bogotano. Y los niños también entonces leen esa parte del libro y entonces dicen, bueno, ¿qué personajes hay en mi ciudad? ¿Qué personajes se han diluido en esta ciudad? La señora del megáfono, se perdió esa historia, nadie la escribió. Por ahora, el señor de la banderita, recuerdan que vemos en todas las marchas de mayo, se está reconstruyendo la historia de ese bobo, porque es muy importante también para la ciudad. Bien, después de escribir el libro Historias de Santa Fe y Bogotá, hemos tenido experiencias muy interesantes. Los chicos leen el libro y, 5 minutos, leen el libro y posteriormente desarrollan una cartilla que hemos llamado una cartilla para el desarrollo de la lectura y la escritura, porque yo pienso fundamentalmente que la lectura y la escritura son básicas para entender la historia. Una cartilla que le sirve al estudiante para desarrollar muchas de las habilidades cognitivas que tienen que ver con la historia. Creo que el tiempo ya no nos deja más. Estas son algunas de las fotografías que les puedo mostrar en nuestros recorridos históricos. Ha sido una batalla, realmente no ha sido fácil, pero creo que lo estamos logrando. Aquí estamos en el claustro de San Agustín, que es de la Universidad Nacional de Colombia, en la Casa de la Moneda. Los chicos tienen encuentros con autores, los chicos tienen encuentros con historiadores. Pueden ir a las iglesias, pueden ir a las criptas, mirar diferentes aspectos de la ciudad. Van a las iglesias, miran en arte, quedan extasiados, posteriormente hacen ejercicios de arte en su clase, hacen reproducciones, hacen maquetas, van a la chocolatería, van a la puerta falsa, toman chocolate, es carísimo, vale como 12.000 pesos un chocolate, pero los chicos se dan baños, también toman chocolate, hacen sus exposiciones en el Chorro de Quevedo. Aquí nos cuenta la historia del Chorro de Quevedo, del padre Francisco Quevedo, etc. En cada exposición yo trato de llevar un computador porque es muy importante, por ejemplo, para el desarrollo urbano, mostrarles cómo ha sido la Plaza de Bolívar, que antes era la Plaza Mayor, luego Plaza de la Constitución, que había donde estaban las migas, este tipo de desarrollo histórico muy importante. Para el computador es muy importante esos recorridos porque puedo mostrar la ciudad desde la iconografía, desde las fotografías. Acá se ve, a mí me fascina esta foto de la niña que está con las palomas porque está disfrutando de la ciudad, es una foto hermosa realmente. Con los docentes, yo capacito docentes, llevo 6 años capacitando docentes en CIDE, Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, en PFPs, o sea, docentes del Estatuto Antiguo, y con los docentes también los he capacitado porque el libro y la cartilla han trascendido los umbrales de mi institución. Ya son varias instituciones en donde se está leyendo mi libro en plan lector, por ejemplo. Les interesó, curioso, ¿no? Les ha gustado más desde el punto de vista de la lingüística, desde la literatura, desde las humanidades, que incluso desde la historia. Todavía no entiendo esa parte. Han gustado más. Es más, lo miren más para el área de humanidades que para el área de historia. Después haré regresiones en torno a eso. Capacito docentes también para que ellos puedan colaborarme con recorridos históricos que también hacemos. Acá hay docentes que este personaje que me está mirando así como de manera inquisidora es Carlos Rodríguez, ¿no? Si lo conocen, otro personaje típico del centro, que parece un indigente que está aquí. Sabe historia, se dio a la tarea de aprenderse de memoria todas las placas que hay en el centro histórico.
Puede que tenga un revuelo en esa cabeza impresionante, pero es increíble escucharlo hablar. Acá los docentes que me colaboran con los recorridos históricos en diferentes instituciones que están leyendo el libro. Y aquí están, por ejemplo, con el libro. Están leyendo el libro los chicos y están desarrollando una carrera de observación histórica que ya les voy a mostrar más adelante. Aquí están los docentes colaborando. Estos son algunos de los trabajos que los chicos en los colegios hacen. Los álbumes, hacen los periódicos santafereños, una maqueta del tranvía, los planos, la evolución de los planos de Bogotá es muy interesante, para que los chicos vean cómo ha cambiado nuestra ciudad, es bien interesante. Esta es la portada del libro. Acá es la cartilla, esta cartillita que tengo acá es en 3 niveles, hay nivel de profundización realmente, ¿sí? En donde se hacen diferentes actividades como lúdicas, atractivas para que los chicos. Ay, ¿qué pasó? Me equivoqué. Señor, ¿me puede pasar? Acá. Ya, déjame, yo sigo acá. Vamos acá. Bueno, esta cartilla les decía que es bien importante para que el chico profundice un poco en torno a lo que está leyendo en el libro. Entonces tiene crucigramas, tiene gráficos relacionales, tiene espacios para la síntesis de lo que está leyendo, para la jerarquización, para la cronología, para la relación, sopas de letras, construcción, construcciones escritas en torno a eso. Por ejemplo, aquí está una historieta sobre el bobo del tranvía, ¿no? Que fue bien interesante. Vamos a contar historias, es muy linda porque hay un encuentro generacional en la que los papitos le cuentan historias a los chicos. También, obviamente, la memoria la incluimos ahí. Yo incluyo toda la parte de la recuperación de la información, porque es la parte muy importante. Algo también sobre competencias. Y por último, esto que es una carrera de observación histórica que el chico debe llenar en donde, a los sitios a donde vamos. La carrera de observación histórica tiene pistas que las va a encontrar el chico en el libro. El chico busca la pista, luego va a la estación y en la estación desarrolla una tarea. Esta actividad me gusta muchísimo. Profesores muy gentiles, esta ha sido la experiencia, que todavía no he terminado. Espero continuar con esta experiencia profundizando un poco en torno a la historia de la ciudad. Muchísimas gracias. ¿Qué importancia tiene la sistematización de las experiencias pedagógicas en la enseñanza de la historia? ¿Cómo está ese proceso? Y hay que ablandar o trivializar la historia para hacerla digerible a los estudiantes. ¿Es esto problemático? Supongo que es porque usted habla de sus trivialidades, ¿sí? El peso que le da a sus trivialidades de la historia de Bogotá. La trivialidad es fundamental. Yo pienso que la práctica pedagógica es importante, pero la práctica pedagógica sin reflexión y sin sistematización no deja de ser práctica. No la tiene que montar una llanta, el señor de la panadería hace práctica todos los días y son buenos en eso, y eso está bien, no quiero decir que esté mal, pero no se reflexiona en torno a eso. Solo hay praxis y se pasa de la práctica a la praxis en el momento en que hay reflexión y sistematización en torno a ella, en torno a la práctica. Podemos hablar de praxis en el momento en que hemos reflexionado y sistematizado la práctica. Me parece que es fundamental que los docentes sistematicemos la práctica, que hagamos todas estas experiencias que tenemos nosotros en la escuela, en el aula, las llevemos de alguna forma, desde lo didáctico, desde lo pedagógico, desde lo disciplinar mismo, las plasmemos de alguna manera en la sistematización. Es que la sistematización es el futuro de lo que estamos haciendo en la práctica. Entonces me parece absolutamente fundamental. Pienso que si algo nos reivindica como profesionales de la educación es la reflexión, la sistematización y la escritura en torno a lo que estamos haciendo día a día. Porque si no, no deja de ser más que lo que hacemos día a día. La otra aspecto
Cuando hablo de las trivialidades, son trivialidades fundamentales. Mírenlo, parece una paradoja, ¿no es cierto? ¿Sí? Es que no se trata de trivializar la historia y de dejar de volverla la historia vedette, la famosa historia vedette, la historia que se vende. No se trata de eso. Se trata de reivindicar y de poner en su justo sitio otros aspectos que no se tenían en cuenta anteriormente. Anteriormente se pensaba que lo único serio y lo único realmente importante eran los aspectos políticos, militares, económicos, internacionales, pero también nos hemos dado cuenta que la historia también la hacemos la gente de carne y hueso, la gente del común hace su historia. ¿Y quién escribe la historia de los de abajo? ¿Quién escribe la historia del común, de usted, de mí, del loquito, del señor de la bandera, de la señora del megáfono, del conde de Cuchicute? ¿Quién escribe esa historia? ¿Quién hace esa historia? Me parece que no se trata de dejar de darle importancia a unas cosas. ¿Cómo vamos a negar la importancia de lo político, de lo económico? Tiene que seguir siendo, tiene que seguir escribiendo. Pero de hecho, los últimos trabajos que se han hecho en historiografía se están haciendo en historiografía bogotana. La historia de Bogotá sufrió una explosión impresionante desde 1988, allá tras los 450 años de la ciudad, y han venido apareciendo investigaciones pero muy interesantes que no tienen que ver con lo político, lo económico, lo militar, y eso también es parte de nuestra historia. Y también me parece que es muy importante la vida cotidiana de todos nosotros. Hay dos preguntas para la profesora Maya que en mi opinión son prácticamente la misma, que tienen que ver con los errores historiográficos. Usted indicó la fecha de Bogotá de la fundación. ¿Qué pasa cuando encontramos errores historiográficos? Para corregirlos, ¿qué debemos hacer? Lo mismo se señala en otra pregunta de qué habría que hacer para que la gente no siga repitiendo una mala fecha de la fundación de Bogotá. Gracias. Hay que rastrear fuentes. Hay que rastrear fuentes y comparar fuentes. Y comparar la intención de las fuentes. Cuando el doctor Campos, creo que fue el doctor Campos, hablaba de que el 9 de abril, para algunas élites, era producto de la falta de enseñanza de la historia, o que era producto de una mala enseñanza de la historia. Hay otra visión. Los médicos bogotanos vieron en el consumo de la chicha la causa del 9 de abril de 1948. Algunos, como el doctor Pollo de Galán, por ejemplo, autor de la ley 34 del 48, que acabó con el consumo de la chicha en la ciudad, dijeron que era que la chicha degeneraba, que acababa la raza, que la chicha embrutecía, y sacó carteles por toda la ciudad de Ampaquero diciendo que la chicha embrutecía. Claro, tenían intereses con Leo Ciefreco y con Bavaria, que estaban montando, y le interesaba dar otro cuenta. Pero entonces es eso, es rastrear la fuente. Yo no digo que lo que diga el doctor Campos sea falso. Desde esa concepción, desde esa visión, hay una causa de lo que sucedió en abril del 48. Y desde los médicos hay otra, es rastrear fuentes. Miren, yo tuve la posibilidad de que estas investigaciones de este libro la revisara Germán Mejía Pavón, y debe ser conocido por todos ustedes. Germán Mejía Pavón, el director del archivo, persona autoridad en la historia. Y él, digamos, como mi mentor en todo este tipo de investigaciones, me hacía este tipo de connotaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el meollo? ¿Por qué se siguen repitiendo los errores? ¿Por qué se dice que el tranvía de Bogotá, la tranvía municipal de Bogotá, se acabó el 9 de abril? Cuando eso es falso. La tumba del tranvía se venía acabando desde la hegemonía conservadora, posteriormente desde los concejales liberales, del mismo José Díaz de Gaitán, que está identificado, parece un ícono, y pensamos que José Díaz de Gaitán habría cambiado el país.
cuando él también tenía algunas intenciones para acabar con el extranjero. Entonces, es rastrear fuentes para desentrañar esos errores. No es fácil. No es fácil, porque es más fácil decir que la turba enloquecida quemó el Gran Vía de 1948, absolutamente falso. De los 120 vagones que existían, solo 18 o 19 vagones se quemaron. Con otras condiciones políticas y económicas, el tranvía se había salvado. Pero no, seguimos repitiendo. ¿Qué hacer cuando están estos errores? No es fácil, lo reconozco. Toca rastrear fuentes. Toca rastrear fuentes. Es que es más fácil decir que el 6 de agosto de 1538 se fundó la ciudad cuando fue falso. Cuando hay documentos muy serios presentados a la Academia Colombiana de Historia por Carlos Martínez, en donde se hace toda una discusión en torno a que la Academia Colombiana de Historia debería haber cambiado la fecha. Pero hay intereses políticos en decir que no, que fue en agosto 6. Es rastrear esas fuentes. Pienso que esa pregunta es bien difícil de contestar, pero diría yo que lo básico es rastrear fuentes, documentarse, realmente documentarse. ¿Cómo hacer para que el trabajo con los estudiantes en los recorridos extramuros no se quede en la anécdota o el simple relato y se incorpore a un análisis estructural de mayor significación? Muy bien, excelente pregunta, me parece fundamental. Fundamental porque no se puede quedar, estoy totalmente de acuerdo con la persona que hace la pregunta, no se puede quedar realmente en que el chico salga, recorra, experimente, se sensibilice, consulte, aprenda algo, pero sí debe haber un aspecto que trascienda esto. Yo pienso que si algo le puede dar significación a esto, creo que de pronto lo alcancé a mencionar cuando finalicé la charla, es la posibilidad de darle continuidad a través de la escritura de este tipo de experiencias. Me gustaría hacerlo a través de las crónicas que los chicos puedan escribir. Es un proyecto que estamos iniciando y me parece que la persona que hace la pregunta sabe perfectamente que debe haber algo para que el proyecto continúe y no quede dando vueltas como un corcho. Eso es fundamental, me parece que puedo responder la pregunta. Podemos darle significación a esto a través de las escrituras que podamos hacer tanto los maestros en torno a la práctica y en torno a esa experiencia, como los estudiantes en torno a la misma. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchas gracias, los esperamos más. Muchas gracias.